Muchos piensan que la Biblia que tenemos hoy en las manos es el resultado de un juego del teléfono malogrado a lo largo de los siglos, donde reyes, papas y copistas corruptos cambiaron el texto a su antojo para manipular a las masas. Mucha gente piensa que los concilios de la iglesia primitiva, como el de Nicea, recortaron los libros prohibidos y añadieron doctrinas convenientes, dejando las escrituras originales completamente perdidas en la neblina de la historia. Esta narrativa es sumamente popular en documentales de televisión y en artículos de Internet, pero carece por completo de rigurosidad científica y documental. Cuando nos despojamos de los mitos y analizamos la transmisión del texto bíblico a través de la ciencia de la crítica textual, la paleografía y la historia de los manuscritos antiguos, la realidad es radicalmente distinta. La pregunta no debe responderse desde la especulación o el dogma ciego, sino desde la evidencia acumulada en las bibliotecas y excavaciones arqueológicas de los últimos 2000 años. Para entender si la Biblia fue modificada, primero debemos comprender cómo se transmitían los libros en la antigüedad. Antes de la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, cada copia de un texto debía hacerse a mano por un escriba o copista. Este proceso humano, por definición, introduce variantes. Nadie niega esto. La disciplina que se encarga de estudiar estas variantes se llama crítica textual, y su objetivo es comparar miles de manuscritos antiguos para rastrear los errores de copia y reconstruir el texto original con precisión matemática. En el caso del Nuevo Testamento, contamos con una ventaja histórica absurda y masiva sobre cualquier otra obra de la literatura antigua. Mientras que de la Ilíada de Homero o de los escritos de filósofos como Platón o Aristóteles poseemos apenas unas pocas decenas o cientos de copias, muchas de ellas escritas más de 1000 años después de la muerte de sus autores, del Nuevo Testamento tenemos más de 5800 manuscritos antiguos solo en el griego original, y si sumamos las versiones antiguas en latín, siríaco, copto y armenio, la cifra supera las 24.000 copias. Esta sobreabundancia de evidencia hace que sea virtualmente imposible que una modificación masiva o una censura sistemática haya pasado desapercibida. Si un rey o un papa en el siglo IV hubiera querido cambiar una doctrina central, tendría que haber viajado por 3 continentes y haber destruido miles de copias que ya estaban en circulación en Egipto, Siria, Roma y Asia Menor, algo logísticamente imposible para la época. La historia nos demuestra que las variantes que existen en los manuscritos bíblicos se dividen en categorías muy claras y la inmensa mayoría son completamente irrelevantes. Cerca del 99% de las llamadas alteraciones son simples errores ortográficos, inversiones en el orden de las palabras como escribir Cristo Jesús en lugar de Jesús Cristo, o el uso de sinónimos que no alteran en lo absoluto el significado del texto. Existen, por supuesto, pasajes más extensos que los críticos textuales han identificado como adiciones tardías, como los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos o la famosa historia de la mujer adúltera en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Sin embargo, sabemos exactamente que son adiciones porque los manuscritos más antiguos y confiables, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano del siglo IV, no los contienen. Lejos de demostrar que la Biblia está corrompida, el hecho de que podamos identificar con precisión milimétrica dónde y cuándo se introdujeron estos fragmentos demuestra la transparencia del método histórico y la increíble fidelidad de la preservación del texto. Ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana, absolutamente ninguna, depende de un versículo disputado o de una variante textual. En cuanto al Antiguo Testamento, el argumento de la alteración sufrió el golpe definitivo en el año 1947 con el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán. Antes de este hallazgo, el manuscrito en hebreo más antiguo que poseíamos era el Códice de Leningrado, que data del año 1008 después de Cristo. Los escépticos argumentaban que en los más de 1000 años transcurridos entre la redacción original y esa copia medieval, el texto hebreo debió haber sido severamente modificado. Pero los arqueólogos encontraron en Qumrán manuscritos bíblicos que datan del siglo III a.C., incluyendo un rollo completo del profeta Isaías. Al comparar el texto hebreo de Qumrán con el texto medieval copiado 1300 años después por los masoretas, el resultado fue asombroso.
La concordancia era de más del 95% y el 5% restante consistía únicamente en variaciones de ortografía y gramática antigua. Los escribas judíos se tomaban la copia de los rollos con una reverencia y un rigor casi obsesivos, contando cada letra, cada palabra y cada línea de una página para asegurarse de que no se hubiera omitido ni un solo trazo de tinta. Concluir que la Biblia fue modificada en el sentido de haber perdido su mensaje original o de haber sido alterada para engañar a la humanidad es un error histórico grosero que ignora las leyes de la transmisión documental. Los textos que leemos hoy en las traducciones modernas están basados en un aparato crítico sumamente riguroso, que limpia las imperfecciones de los copistas medievales y nos acerca al texto del siglo I con una fidelidad que ninguna otra obra de la antigüedad posee. La historia, la arqueología y la ciencia de la crítica textual no debilitan la confiabilidad de las escrituras, sino que la blindan contra las teorías conspirativas de la cultura popular. Los manuscritos están ahí, la evidencia es pública, las variantes están catalogadas y el veredicto de la ciencia histórica es unánime. El texto que tienes hoy es, en su sustancia histórica y teológica, el mismo que se escribió hace miles de años. Los hechos documentales han hablado, las teorías de pasillo se han desmantelado y la evidencia histórica permanece inamovible frente al tribunal del tiempo.